Y de esta manera arrancamos nuestro última charla de este tercer día de conferencias para todos quienes están aquí conectados y siguiéndonos. Vamos a conocer el perfil de nuestra conferencista del día de hoy. Antes de que la máster nos comparta su pantalla, me permito compartirles primero el perfil de nuestra expositora de esta noche de conferencias. La licenciada Diana Campaña es magíster en enfermería, con mención en enfermería en cuidados críticos, licenciada en enfermería, enfermera 3 en cuidados críticos en UCI, neonatología, emergencias. Fue coordinadora de enfermera 3, servidor público 5 en el área de emergencias, hospitalización, sala de partos, consulta externa y jefatura de enfermería. Docente de la carrera de enfermería por acá, antes de que me corten, por favor. Docente de la carrera de enfermería, cátedra Enfermería Básica 2 en el externado rotativo del Hospital IES La Tacunga, ex enfermera rural de la Universidad Autónoma del Estado de México. Dicen, Dianita, qué gusto compartir con usted en esta noche. Cerramos con broche de oro este día de conferencias. Voy a dejar de compartir pantalla, le doy el paso. Somos todo oídos. Bienvenidos y bienvenidas. Muy buenas noches con todos. Darles una cordial bienvenida a este Congreso de Enfermería en Emergencia y Cuidados Intensivos. Perdón por no encender la cámara, al momento me encuentro delicada de salud, pero vamos a continuar con la charla de hoy. Voy a compartir mi presentación. Espero entiendan, comprendan la ponencia que les voy a dedicar hoy y cualquier pregunta que tengan me lo hagan saber. Perfecto, Master Yanita. Estamos todos listos. Puede tranquilamente compartir su presentación, por favor. Ya se está comenzando a visualizar. Perfecto, ya visualizamos su pantalla. Podemos iniciar. Master Yanita, a ver. Ahí sí, ya se puede. No me deja compartir la presentación. No sé si ya abrió la pantalla las diapositivas primero. Sí, están abiertas. Ya, a ver, déjeme ver, ahí se está cargando. Ahora sí ya podemos visualizar. Recién se acaba de abrir. Déjeme verla. Ahora Sí, sí, ahora sí ya la estamos visualizando. Sí, ya se está poniendo está. en pantalla completa. Perfecto, ahora sí, sí lo ponemos en pantalla completa, nada más la presentación, por favor. Ahí sí la ven. Perfecto, iniciamos. Ya. Tenemos lo que es oxigenoterapia y ventilación mecánica para áreas críticas. ¿En qué consiste la oxigenoterapia? ¿Me escuchan? Y se le escucha perfecto. La oxigenoterapia, empezamos por unos fundamentos y aplicación clínica, ¿no? La oxigenoterapia es el uso de oxígeno con fines terapéuticos, en las cuales, ay, perdón, actúa como medicamento que debe prescribirse como fundamento y administrarse en forma correcta y segura para prevenir y tratar los síntomas y complicaciones de la hipoxemia. Además de eso, consiste también en aportar aire enriquecido en oxígeno al organismo a través de una ventilación, consiguiendo concentraciones mayores que la del aire ambiental, es decir, del 21%. Con ello se consigue una fracción inspiratoria de oxígeno, una FiO2 aumentada y se pretende también un aumento de la presión parcial de oxígeno para corregir lo que es la hipoxemia en los pacientes. Tenemos también que entender que la oxigenoterapia no queda exenta de posibles efectos adversos,
lo que la administración de oxígeno precisa de indicaciones del personal facultativo, es decir, del médico residente o especialista que esté a cargo de los pacientes, en los cuales deben tener controles analíticos, clínicos y un exhaustivo cuidado por parte del personal de enfermería, es decir, el personal que va a estar en constante cuidado con los pacientes. Tenemos varios conceptos fundamentales en los cuales tenemos lo que es la hipoxemia, que es la presión parcial de oxígeno que es menor a 60 milímetros de mercurio y una saturación menor a 93%. La hipoxemia, que es una disminución de disponibilidad de oxígeno en los tejidos, y la oxigenoterapia, que es el uso de oxígeno con fines terapéuticos para todas las patologías que presente cada paciente. Dependiendo de las patologías de cada paciente, puede existir una hipoxia sin hipoxemia, y el suministro de oxígeno debe complementarse con otras estrategias terapéuticas que el médico facultativo tenga, dependiendo de cada patología que tiene el paciente. Tenemos los tipos de hipoxia. Una hipoxia hipóxica, es decir, que va a encontrarse baja la presión parcial de oxígeno y una baja saturación de hemoglobina. Tenemos también la hipoxia anémica, es decir, la baja concentración de hemoglobina. Una hipoxia disociativa, que es la disminución de la capacidad de saturación de hemoglobina o un aumento de la afinidad de hemoglobina por el oxígeno. Y una hipoxia por estancamiento, es decir, que va a actuar un bajo gasto cardíaco en los pacientes. Tenemos varias indicaciones y evaluaciones para una oxigenoterapia. Ante una sospecha de una hipoxia que no se justifique esperar la determinación de gases arteriales para iniciar una oxigenoterapia como primera estrategia de tratamiento, tenemos que verificar si el paciente tiene una cianosis central, como labios y lengua y mucosas, en las cuales cuando aparece una presión parcial de oxígeno, es decir, menos al 50 de milímetros de mercurio, y la saturación de hemoglobina es entre 65 y 85%. Es necesario que como personal de enfermería evaluemos la respuesta de manera integral con la evolución global que tenga el paciente, en constante con la oximetría de pulso y la gasometría arterial que se realice a cada paciente. ¿Cuáles son los conceptos de administración para la oxigenoterapia? Tenemos que tener varios parámetros en los cuales nosotros tenemos que valorar, que es la fracción inspiratoria de oxígeno, es decir, la FiO2, que es la concentración o proporción de oxígeno en la mezcla del aire inspirado del paciente. Por ejemplo, si el volumen corriente es de 500 mililitros y está compuesto por 250 mililitros de oxígeno, la FiO es del 50%. El sistema de administración se divide en sistemas de alto flujo, es decir, que es mayor a 40 litros por minuto, y bajo flujo cuando es menor a 40 litros por minuto. Cada uno de estos dispositivos son específicos según las necesidades que tiene cada paciente que esté al cuidado del personal de enfermería. Entre los dispositivos de alto flujo tenemos algunos en los cuales están los que son sistemas Venturi, los sistemas cerrados como el casco encefálico, las incubadoras o las bolsas válvulas o las mascarillas. Y el sistema abierto, que son las piezas en T, collarín de traqueostomía o tiendas faciales. Las características de estos dispositivos de alto flujo tenemos que suministran mayor a 40 litros minuto de gas y proporcionan una totalidad del gas inspirado. Permiten también controlar lo que es la temperatura, la humedad y la FiO2 en el paciente. A medida de que la FiO2 incrementa, el volumen de la mezcla de gas suministrado al paciente disminuye, incluso por debajo de los 40 litros minuto, cuando se selecciona una FiO2 del 50%. Entre los dispositivos de bajo flujo tenemos lo que son las cánulas nasales, que es el método más sencillo y cómodo para administrar oxígeno de baja concentración, lo que permite un libre movimiento y alimentación.
Tenemos también la mascarilla simple. Para concentraciones medianas de un FiO2 de 40 a 60%, no se deben usar con flujos menores a 5 litros minutos por el riesgo de reinhalación de CO2 o flujos mayores a 8 litros que no aumentan la concentración. Las mascarillas con reservorio para altas concentraciones, es decir, que un FiO2 de 40 a 100%, lo que requiere un flujo de 10 a 15 litros minutos para aumentar la bolsa reservorio llena y garantizar el oxígeno al 100%. Ojo, que cuando nosotros utilizamos dispositivos de bajo flujo, siempre tenemos que considerar el estado del paciente. No podemos escalar. Si un paciente viene con un 85% de flujo, siempre iniciamos con una cánula nasal. No vamos a escalar de una a una mascarilla de reservorio. Cuando llega un paciente a emergencia con una saturación menor, empezamos siempre por una cánula nasal. Dependiendo si el paciente va mejorando o no mejora, escalamos a una mascarilla simple o una mascarilla de reservorio. Tenemos también un procedimiento para la administración de oxígeno. Como les dije, sistemas de alto flujo y sistemas de bajo flujo. En los sistemas de alto flujo tenemos que tener un flujómetro instalado a una fuente de oxígeno, o si no tenemos una fuente de oxígeno, un tanque de oxígeno, un nebulizador para diluir oxígeno con aire, una unidad térmica para acondicionar la temperatura y humedad, un tubo colgado para evitar obstrucciones y dispositivos finales como tubo en T o tienda facial, que el tubo en T se utiliza más en los pacientes que ya proceden a ser extubados. En el sistema de bajo flujo tenemos la fuente de oxígeno y el aire medicinal, un mezclador o blender para regular el FiO2, un flujómetro o borboteador para humidificación y las puntas nasales o mascarillas. ¿Cuáles son las precauciones y complicaciones de una oxigenoterapia? Entre las cuales tenemos las hemodinámicas, que puede existir un descenso del gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. También puede existir una reducción de la presión arterial pulmonar, posible cierre de conductos arteriosos en cardiopatías. Tenemos en las ventilatorias, toxicidad por oxígeno, FiO2 mayor a 60% por más de 24 horas, una depresión ventilatoria en pacientes con hipercapnia crónica y atelectasias de absorción con FiO mayor o igual al 50%. Entre otras complicaciones tenemos lo que es la retinopatía retrolenticular en prematuros, también una contaminación bacteriana en sistemas de nebulización por no existir una buena limpieza y desinfección, tanto de las mascarillas de nebulizar como de otros equipos, ya que todos los equipos o insumos médicos deben ser cambiados en las 72 horas. El riesgo de incendios por altas concentraciones de oxígeno. Tenemos el control de infecciones y recomendaciones finales, ¿no? Entre el control de infecciones tenemos la desinfección del sistema de suministros, uso de agua estéril para la humidificación, drenaje periódico de condensaciones en direcciones contrarias al paciente y cambios de equipo, como ya les manifesté, cada 2 a 3 días según las recomendaciones de cada institución de salud. El oxígeno, como cualquier medicamento, debe ser administrado en la dosis y por el tiempo requerido con base a la condición clínica del paciente y fundamentando las mediciones de gases arteriales. Ahora les voy a hablar un poco de ventilación mecánica para áreas críticas. Entre las indicaciones para iniciar una ventilación mecánica tenemos la insuficiencia respiratoria. Vamos a utilizar una ventilación mecánica cuando la presión parcial de oxígeno sea menor a 60 milímetros de mercurio, una
Saturación de oxígeno menor a 88% con oxígeno suplementario. Además de eso, tenemos también que valorar que la presión parcial de CO2 sea mayor a 50 milímetros de mercurio con un pH menor a 7,32, habitualmente viendo la sintomatología del paciente. Tenemos también que verificar la protección de la vía aérea. Si existe apnea, obstrucción de la vía aérea, deterioro neurológico que condicione lo que es a una hipoxemia o a una hipoventilación. Valorar si hay una alta probabilidad de obstrucción o aspiración o una falla ventilatoria, un trauma cráneoencefálico severo, un trauma facial con compromiso o sospecha de compromiso de lo que es una vía aérea, un trauma cervical con compromiso o sospecha de compromiso de vía aérea, quemadura de vía aérea o sospecha de quemadura de vía aérea. Entre las indicaciones neurológicas para iniciar una ventilación mecánica, tenemos lo que es la escala de Glasgow, menor o igual a 8 puntos, o que exista una disminución de 2 puntos al puntaje inicial del ingreso del paciente. Tenemos otras indicaciones en las cuales están que un paciente esté con anestesia, analgesia y sedación, por ejemplo, en los pacientes que son sometidos a cirugía mayor, habitualmente superiores, ¿no? Trastornos de un paciente con riesgo inminente de compromisos neurológicos o respiratorios severos y procedimientos diagnósticos terapéuticos como una broncoscopía. Tenemos las fórmulas de peso ideal para pacientes con síndrome del respiratorio. En los hombres tenemos que la fórmula es la talla en milímetros cuadrados por 23 y en las mujeres en la talla en milímetros cuadrados por 21,5. En pacientes que tienen síndrome de respiratorio, la fórmula va a ser la siguiente. Talla en centímetros menos 152,4 por 0,91 más 50. Y en mujeres, talla en centímetros menos 152,4 por 0,91 por 45. Esa fórmula nos ayudará a calcular el peso ideal que debe tener cada paciente para calcular los parámetros ventilatorios. En cuanto a la secuencia de intubación rápida, tenemos lo que es la preparación, tenemos la monitorización, el material necesario para una intubación, dependiendo si es vía aérea difícil, lo que es el laringoscopio, las hojas, los tubos ortraqueales, mascarilla laringea, además de los fármacos y prever si la vía aérea es difícil, ¿no? En la preoxigenación tenemos que administrar una FiO2 entre 80 a un 100%, pero siempre evitando una ventilación con presión positiva. Tenemos la premedicación, la lidocaína, en la cual la dosis será de 1 miligramo kilogramo si sospecha o presencia de broncoespasmos. El fentanilo de 0,5 microgramos kilogramos para analgesia. La atropina de 0,02 miligramos kilogramo si existe riesgo de bradicardia o secreciones abundantes. En la desfasciculación, en caso de succilicolina o imperación de hidrocuronio, con un 10% de la dosis total. Para la inducción y parálisis tenemos lo que es el propofol, la ketamina, el etomidato o succilicolina o hidrocuronio, en las cuales las dosis son de propofol de 1 a 3 miligramos kilogramo. En cuanto a la ketamina, de 1,5 miligramos kilogramo. El etomidato de 2 miligramos kilogramo y el fentanilo de 1 a 2 microgramos kilogramo. También se utiliza lo que es el midazolam de 0,05 a 0,1 miligramos kilogramo, que el midazolam es el menos utilizado, ¿no? Tenemos para parálisis el más utilizado, que es el rocuronio, que es de 1,2 miligramos kilogramo.
En cuanto a la intubación, el paso del tubo endotraqueal que depende ya de la medida que seleccione el médico que esté a cargo del paciente. Los más usuales son el número 7 y 7.5. Dependiendo igual si el médico necesita una mascarilla laringea o lo que solicite, ¿no? Para comprobar si la intubación fue exitosa, tenemos que auscultar pulmones con una adecuada ventilación bilateral por medio de una capnografía o capnometría. Deslizando lo que es una punta del tubo orotraqueal 2 centímetros por arriba de la carina y verificando en la RX de tórax posterior a la intubación. Los cuidados post-intubación siempre van a ser la monitorización de la saturación de oxígeno que esté mayor a 90% y que la tensión arterial sea adecuada. En pacientes hemodinámicamente inestables, una secuencia de intubación farmacológica será el fentanilo de 20 a 40 microgramos seguidos de rocuronio de 1 miligramo kilogramo. Entre los sedantes más utilizados en ventilación, como ya les manifesté, tenemos el letomidato, su dosis que es de 0.2 a 0.6 miligramos kilogramo IV, y tenemos también lo que es el inicio y duración de cada medicamento. El inicio es de 30 segundos y dura de 3 a 10 minutos. Tiene efectos hipnóticos y tiene una estabilidad hemodinámica y respiratoria. No es analgésico, pero reduce el consumo de oxígeno cerebral. Se utiliza como clase C en el embarazo, ¿no? Tenemos la ketamina, que la dosis es de 1 a 2.5 miligramos kilogramo IV en inducción. Y en sedación se utiliza una dosis de 0.5 a 1 miligramo kilogramo intravenoso. Y para infusión continua se continúa con una dosis de 0.7 a 3 microgramos kilogramo hora. Su inicio y duración es de 30 segundos y dura por 5 a 15 minutos intravenosa. Esta nos ayuda a mantener los reflejos de la vía aérea, produciendo broncodilatación, analgesia y midriasis. Puede existir posibles apneas e hipotensión en los pacientes que son depletados de catecolaminas y clase C en el embarazo. Tenemos el propofol, que la dosis es de 1.5 a 2 miligramos kilogramos intravenoso. Tenemos el inicio y la duración, que es de 20 a 40 segundos y dura de 8 a 15 minutos. El propofol tiene un inicio de efecto hipnótico rápido, pero también es de corta duración. Reduce la presión arterial y produce apnea e hipotensión. Se contamina fácilmente y puede inducir anafilaxia en alérgicos a la soya o al huevo. Es clase B en el embarazo. Siempre tenemos que tener en cuenta que existen medicamentos que se puede y no se puede utilizar durante el embarazo. Entre los relajantes musculares más utilizados tenemos el rocuronio. Ya depende de cada institución, ¿no? Cuál se utilice. En el rocuronio tenemos una dosis intravenosa que es de 1 a 1.2. Tiene un efecto mínimo mayor a 1 minuto y la recuperación es mayor a 20. La succinilcolina tiene de 1 a 2 microgramos kilogramos. El inicio de efecto es menor a 1 y la recuperación es de 3 a 10 minutos. ¿Cómo confirmamos nosotros una intubación orotraqueal? Nosotros tenemos que guiarnos por una muestra de la curvatura de CO2 expirado o por una capnometría que muestra el valor numérico de CO2 expirado.
Si no tenemos alguno de estos equipos, nosotros lo que tenemos que hacer es tomar una muestra de gas arterial para enviar al laboratorio y verificar mediante una gasometría. Tenemos la programación y ventilación mecánica. Valoramos lo que es los parámetros, ¿no? La FiO2 que debe ser de 21 a 60%, la presión soporte para valorar volumen corriente de 6 a 8 mililitros kilogramos máximo en centímetros de agua. Y el CPAP que es de 5 a 8 centímetros de agua. Tenemos la ventilación mecánica asistido controlado. Aquí vamos a ver varios parámetros. Depende ya del tipo de parámetros que utilice el médico especialista, porque ellos son los que más utilizan y los que más manejan el ventilador mecánico. Pero eso no nos exime de que como personal de enfermería, nosotros también hay ocasiones que nosotros nos quedamos a cargo de los pacientes de cuidados intensivos y somos los que tenemos que estar en contacto tanto como el ventilador, manejar parámetros cuando el médico no se encuentra. Entre los parámetros son el volumen corriente que es de 6 a 8 ml kilogramo en pacientes con síndrome de distrés respiratorio y de 4 a 8 ml kilogramo en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. La PIB que siempre tiene que ser entre 5 a 8 centímetros de agua y la frecuencia respiratoria para CO2 normal o deseado según la patología que tenga cada paciente que se encuentre a cargo de nosotros. La ventilación por presión soporte, siempre tenemos que manejarla con una FiO2 de 21 a 60%. La presión soporte que va a ser de volumen corriente de 6 a 8 ml kilogramo máximo hasta 12 centímetros de agua. El disparo que siempre será de 1 a 3 litros por minuto flujo o de 0.5 a 2 centímetros de presión o el CPAP de 5 a 8 centímetros de agua, siempre teniendo en cuenta la patología que tenga el paciente. ¿Cómo programar el CO2 en acidosis o alcalosis metabólica? Siempre vamos a tener unas fórmulas, ¿no? El CO2 que es igual a bicarbonato por 1.5 más 8 y más menos 2. Y en alcalosis metabólica, que es el CO2 que es igual a bicarbonato por 0.7 más 21 y más menos 2. Siempre tenemos que ajustar un volumen minuto, la frecuencia real actual por CO2 actual más el CO2 esperado que se pretende conseguir en cada paciente. ¿Cuáles son los pasos para programación inicial de un asistido controlado en pacientes con síndrome de distrés respiratorio? En el paso 1, siempre vamos a medir lo que es la talla del paciente y calcular el peso predicho con el volumen corriente que es de 4 a 8 ml kilogramo. En el paso 2, vamos a programar lo que es el modo asistido controlado por volumen, aplicar una PIB inicial de 5 a 8 centímetros de agua y un volumen corriente que va de 6 a 8 mililitros por kilogramo, ¿no? De acuerdo al volumen minuto deseado. En el paso 3 tenemos lo que es medir una presión meseta, medir la presión de distensión, la presión Plateau menos el PIB. Conseguir lo que es una presión menor o igual a 13 centímetros de agua para proteger el sistema alveolar o mayor a 13 centímetros de agua para disminuir lo que es el volumen corriente
considerando así optimizar una PIB y considerando una posición prono, repetir el peso por 3 para considerar todo en pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Y el paso 4, que es ajustar a FIO2 para presión de saturación de oxígeno de 88 a 95%. Tenemos lo que es la interpretación ácido-base. Nosotros tenemos entre las cuales lo que es la acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica, dependiendo de los valores normales tanto de lo que es pH, presión de CO2, bicarbonato. Tenemos la acidosis respiratoria aguda. Nosotros vamos a encontrar un pH bajo, una presión de CO2 alta y un exceso de base normal para determinar que es una acidosis respiratoria aguda. Vamos a determinar si es una alcalosis metabólica cuando existe un pH elevado y un PCO2 elevado. También tenemos un exceso de base elevado. Entre otras interpretaciones a nivel de ácido-base, tenemos lo que es una acidosis respiratoria crónica, es decir, que pH va a estar bajo, la presión de CO2 elevada y el exceso de base elevada. Una alcalosis respiratoria cuando el pH va a estar elevado, la presión de CO2 bajo y el exceso de base bajo. Una acidosis metabólica cuando el pH es bajo, la presión de CO2 es bajo y el exceso de base es bajo. Son todas las alteraciones que vamos a encontrar a nivel de una interpretación a nivel de la gasometría en un paciente. Tenemos las curvas de presión en tiempo en modo controlado. Entre los componentes de la curva tenemos la presión máxima, como pueden ver aquí en el gráfico, la presión máxima, pico, como pueden observar, la presión meseta, que es la plateo, el PIB, que es la presión al final de la expiración, y el tiempo inspiratorio y el expiratorio. La interpretación adecuada de esta curva permite optimizar lo que es la ventilación en cada paciente y verificar si aumentamos o disminuimos parámetros ventilatorios. Tenemos aquí algunas fórmulas para monitoreo en ventilación mecánica. La presión de distensión pulmonar, tenemos la presión meseta menos la PIB, tenemos también lo que es la resistencia mínima de la vía aérea, lo que consiste en una presión máxima menos una presión meseta sobre el flujo, y una distensibilidad estática, que es el volumen corriente de la presión meseta menos la PIB. Todo esto para valorar lo que es el monitoreo a nivel de la ventilación de los pacientes que se encuentran en cuidados intensivos. Tenemos las metas ventilatorias de protección pulmonar. Siempre considerar que el volumen corriente debe ser de 6 a 8 ml kilogramos en pacientes sin síndrome de distrés respiratorio agudo. En cambio, en pacientes con síndrome de distrés respiratorio agudo, tenemos que va a ser el volumen corriente de 4 a 8 ml kilogramos. La presión meseta siempre será menor a 28 centímetros de agua. Y lo normal de la presión de distensión, que va a ser A menor a 14 centímetros de agua.
Entre otros parámetros también que tenemos que el FIO va a ser de 21 a 60%, con una saturación de oxígeno en pacientes sin síndrome de distrés respiratoria de 94 a 96% y en pacientes con síndrome de distrés respiratorio de un 88 a un 94%. La presión parcial de CO2 será de 35 a 48 milímetros de mercurio con una presión máxima de la vía aérea menor a 35 centímetros de agua y una PIB de 5 a 8 centímetros de agua. Tenemos una escala para ansiólisis, sedación y anestesia, igual dependiendo de cada tipo de paciente. Tenemos en el grado 5, que es la pseudoanestesia, es decir, la pérdida de conciencia sin función ventilatoria. El grado 4, que es una sedación profunda, y responde solo a estímulos dolorosos, dependiendo del tipo de sedante que utilice cada médico. El grado 3, que es una sedación moderada, que responde a un estímulo verbal o táctil. El grado 2, una sedación mínima, que responde a normalmente a órdenes verbales, y una ansiólisis, disminución de ansiedad sin pérdida de conciencia. Como sabemos, en el tipo de sedantes, nosotros tenemos unos que hacen sedación consciente y otros que hacen sedación inconsciente. Para hacer una sedación inconsciente en los pacientes, nosotros utilizamos la sedanalgesia, que va combinado lo que es el fentanilo con el propofol o el midazolam con el propofol. Pero nosotros, para tener una sedación consciente en los pacientes, necesitamos lo que es otro tipo de medicamentos. Entre los criterios para iniciar lo que es el retiro de ventilación mecánica, tenemos que valorar el estado neurológico, es decir, que el Glasgow se encuentre mayor a 8, que el paciente cumpla 4 tareas, en las cuales tenemos que el paciente debe abrir los ojos, fijar y seguir con la mirada, apretar la mano y sacar la lengua. Debe tener reflejos tusígenos, nauseosos o deglutorios. Debe existir una evaluación y sostenimiento de la cabeza y los hombros. En cuanto al estado respiratorio, nosotros tenemos que valorar una presión parcial de oxígeno o una FiO2 mayor a 150 o a 200, con una saturación de oxígeno mayor a 92%, es decir, con una FiO menor o igual al 50% y una frecuencia respiratoria menor a 35 respiraciones por minuto. En cuanto al estado hemodinámico, tenemos que verificar la estabilidad hemodinámica, definida como una ausencia de una hipotensión clínica significativa. En el caso de que el paciente haya usado norepinefrina que sea menor a 15 microgramos minuto, que la frecuencia del paciente sea menor a 140 latidos por minuto y que la tensión arterial sistólica sea menor a 90 milímetros de mercurio. Además de eso, que tenga una hemoglobina mayor o igual a 8 gramos sobre decilitro. Entre otros parámetros que tenemos que valorar, tenemos la temperatura menor o igual a 38 y que exista ausencia de desórdenes a nivel lo que es electrolitos con repercusión clínica y desequilibrio ácido-base significativo, para empezar a necesitar de una ventilación mecánica. Tenemos también las pruebas predictorias de éxito al retirar de la ventilación mecánica.
entre las cuales tenemos un índice de respiraciones rápidas superficiales, es decir, que el volumen corriente sea menor a 60 o a 105, que la presión inspiratoria máxima sea menor a 20 a 30, que la presión de oclusión de la vía aérea sea entre 0.1 a -4 a -7, un volumen minuto menor a 10 litros y una capacidad vital pulmonar que sea mayor a 15 a 20 ml kilogramo, dependiendo de cada estado del paciente. Un trabajo respiratorio de cada paciente que debe ser de 0.3 a 0.7, indicado en el ventilador menor a 1, y una presión inspiratoria menor a 8 centímetros de agua. Tenemos también una prueba de ventilación espontánea que se debe realizar a los pacientes, la cual se realizará cada 8 a 24 horas por 30 a 20 minutos con una prueba con tubo en T conectado al oxigenador. Siempre debe ser esta prueba idealmente menor a 50% del FiO2 por 30 minutos para comprobar si el paciente puede ser ya extubado. Tenemos también una prueba de fuga que consiste en desinflar el neumotaponamiento, en observar en la curva de volumen tiempo o el volumen corriente exhalado, y si el volumen corriente exhalado es mayor al 20% de cada registro previamente, significa que ya hay una fuga de volumen suficiente para que el paciente pueda tolerar una extubación sin laringoespasmos. Recordemos siempre que para una extubación nosotros necesitamos de ley realizar unas nebulizaciones. Entre los criterios de fracaso que tenemos en un retiro ventilatorio, tenemos que el paciente va a presentar disnea, diaforesis o dolor torácico. Va a existir también un deterioro neurológico, una hipotensión arterial, una frecuencia cardíaca mayor al 20% o mayor a 140 latidos por minuto, una tensión arterial sistólica mayor a 180 milímetros de mercurio, una presión parcial de CO2 mayor a 6 milímetros de mercurio y una frecuencia respiratoria mayor a 30 respiraciones por minuto, con una saturación parcial de oxígeno menor a 92%. Todo paciente que tiende a ser extubado presenta lo que es ansiedad. Entonces nosotros como personal de enfermería tenemos que controlar esa ansiedad en los pacientes para que no exista desesperación en ellos. Sí es verdad que todo paciente intubado tiende a desesperarse por tener insertado un tubo, y el mismo hecho de que no tenga a sus familiares presentes también influye en el estado de cada paciente. Eso es todo por la presentación de hoy. Si tienen alguna pregunta. Muchísimas gracias, Master Dianita, por haber compartido con nosotros. Vamos a pasar a la parte final, a verificar si de pronto tenemos alguna duda o alguna inquietud. Pero mientras tanto, ¿qué mensaje de cierre nos podría compartir, Master? Bueno, de mi parte, desearles todos los éxitos a cada profesional que asistió a este congreso, que siempre se sigan preparando porque eso nos sirve como profesionales para crecer en conocimientos, y desearles muchos éxitos en cada función que tiene cada uno.